Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El ser humano violó la ley de Dios. El Evangelio señala que el hombre es un transgresor de la ley de Dios. El hombre, el ser humano, violó la ley de Dios. La pasó a llevar de una manera dramática. Dios le dijo al primer hombre creado, a Adán, no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eso dice el capítulo 2 del libro de Génesis. Adán, que había obedecido a Dios y que había andado alineado a la voluntad de Dios, seducido por su mujer, y su mujer Eva, engañada por Satanás. Satanás engañó a Eva vino y seduce a Adán, y ambos pecan delante de Dios y transgreden la ley de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lamentablemente, el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Luego el pecado trajo a la existencia la muerte espiritual. Y la muerte pasó a todos los hombres. Por esta razón, todos los hombres pecan. El hombre está subyugado a esta condición de muerte espiritual, a esta condición de total separación de Dios, que es lamentablemente la consecuencia de que Adán haya pecado. Adán es la cabeza federal de la humanidad, y por eso es que desde Adán hasta ahora todos los hombres, por imputación, heredaron la maldición del pecado de Adán. Aunque los hombres no hemos pecado en la forma en que Adán pecó, todos los hombres heredamos la maldición del pecado de Adán. Y la maldición del pecado de Adán, la consecuencia del pecado de Adán, es la muerte espiritual. Ahora, el pecado del hombre lo ha expuesto a un castigo divino, y eso es irremediable. El ser humano está bajo el castigo divino. El ser humano está bajo la ira de Dios y el ser humano se encuentra bajo el juicio de Dios. Estas son dos realidades que el hombre no puede soslayar. No podemos seguir pensando que todo está bien con Dios y que Dios es un diosito, un papito Dios, como en muchos sectores de nuestro país se le menciona de manera equivocada, porque se ha caricaturizado al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios santo, el Dios de la Biblia es un Dios recto, el Dios de la Biblia es un Dios perfecto. Es verdad que el Dios de la Biblia es amor y ama al ser humano, pero también es verdad que el Dios de la Biblia es santo y justo. Y como el hombre violó la ley de Dios y el hombre ha transgredido la ley de Dios, el hombre lamentablemente está hoy día bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Es por eso que Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque el hombre nace condenado. Bíblicamente, el hombre no está hoy día en un estado de intermedio, en una tierra de nadies, entre la luz y las tinieblas. No, el hombre está muerto en sus pecados y delitos en las tinieblas porque ha heredado la maldición, que es la muerte espiritual, y se encuentra totalmente separado de Dios. Ahora, el ser humano ha transgredido la ley de Dios y la sigue transgrediendo. Al ser humano no le importa lo que Dios diga, al ser humano no le importa el pensamiento de Dios, no le importa lo que diga la palabra de Dios. De hecho, se hacen burlas permanentes, se hacen descalificaciones permanentes. La Biblia es el libro que más detractores ha tenido y es el único libro que han querido sacarlo de este planeta. Mas no lo han logrado porque, insistimos, la palabra de Dios es eterna y es para siempre. Esta palabra, este libro es mucho más que un libro, es la palabra de Dios, es vida, es espíritu, y cuando llega al corazón de un hombre, cuando llega a un corazón de una mujer, tiene el poder para regenerarlo, para cambiarlo y para transformarlo transversalmente. Entonces,
Y el hombre está lamentablemente expuesto a este castigo, que es la ira de Dios y el juicio de Dios. Por eso el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda manifestación de pecado, contra toda manifestación de impiedad de los hombres. La más mínima manifestación de pecado en cualquier ser humano hace que quede expuesto a la ira de Dios. Y el ser humano, como está lejos de Dios, y como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, esa expresión muertos en la Biblia es thanatos. Hay dos expresiones para muerte en la Biblia. Una es necrosis, que tiene que ver con la muerte física, y la muerte física no es otra cosa que la evidencia de la muerte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, la maldición de la que estamos hablando no es la muerte física. ¿Qué es la muerte? ¿A qué se refiere Efesios capítulo 2, versículo 1 cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? ¿A qué se refería Dios cuando le dijo a Adán: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás? ¿A qué se refería con morirás? La muerte de la que habla la Biblia, allá en Génesis y aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1, como consecuencia del pecado, no es la muerte física, sino que se está refiriendo, querido hermano, querido amigo que usted está oyendo este video y lo está viendo, se está refiriendo a la muerte espiritual, a la condición de total separación de Dios. Y yo le decía hace un momento que el hombre muere físicamente, pero la muerte física no es la muerte espiritual, no es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual. La muerte física es evidencia de que el hombre se encuentra espiritualmente muerto. Yo les decía que hay dos palabras para muerte en la Biblia. Una es necrosis. Y necrosis vamos a decir que es el proceso de agonía, es el proceso que antecede al fallecimiento, a la muerte física. Esa es necrosis. Tiene que ver con esta agonía biológica en que el cuerpo ya no le quedan fuerzas y el hálito de vida, el espíritu saldrá del cuerpo. El fallecimiento de una persona, eso es necrosis. Pero está la palabra thanatos, que es la palabra griega que aparece ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta expresión thanatos, querido hermano, tiene que ver con muerte espiritual. Entonces, el hombre se encuentra espiritualmente muerto y la muerte espiritual es la consecuencia de la violación de la ley de Dios, porque el hombre ha violado la ley de Dios, el hombre ha transgredido la ley de Dios, el hombre ha pecado contra Dios, y eso trajo una consecuencia que es la muerte espiritual y que pasó a todos los hombres. Todos los hombres, según la Biblia, son culpables delante de un Dios santo. Todos, sin excepción. Sin embargo, el amor de Dios hace propicio el sacrificio de Cristo. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, que dice: porque mientras aún éramos débiles, mientras aún éramos incapaces, inhábiles de ir a Dios, mientras aún el hombre no tenía ninguna capacidad para ir a Dios, eso significa el texto, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión por nosotros significa que murió en lugar de nosotros. La palabra por en griego es uper, y uper significa el lugar de, una vida por otra. Entonces,
aunque el hombre violó la ley de Dios, y al violar la ley de Dios quedó sujeto a la maldición de la muerte espiritual, y esta muerte espiritual pasó a todos los hombres, y por eso todos los hombres están bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa y están subyugados a esta naturaleza pecaminosa, subyugados a esta muerte espiritual. Con todo eso, el Dios de amor, sabiendo Dios que el hombre es culpable, cualquier hombre de cualquier raza, hombre o mujer, el hombre es culpable delante de un Dios santo. Sabiendo Dios esto, el amor de Dios se hace propicio aquí en Romanos 5, del 6 al 8, y Cristo viene a morir en lugar nuestro, por nosotros, en lugar de, la preposición por es uper, en lugar de una muerte vicaria. Y Dios hace castigar el pecado. Dios hace castigar el pecado mío, suyo, en el cuerpo de Cristo. Y en la cruz del Calvario, en el altar de la cruz, Dios azota el cuerpo de Cristo. Dios desata toda su ira sobre el cuerpo de Cristo. Dios desata todo el juicio que había sobre mí, sobre usted, sobre la carne, sobre el cuerpo de Cristo. Cristo se hace maldición, Cristo se hace pecado en la cruz, porque se identifica con usted y conmigo, para que hoy día nosotros, por medio de la fe en Cristo, podamos identificarnos con su muerte y con su resurrección. La finalidad de Cristo al venir a la cruz es satisfacer las altas demandas de Dios y apaciguar la ira de Dios, satisfacer las altas demandas éticas de Dios, las altas demandas de justicia de Dios, las altas demandas de santidad de Dios, y al mismo tiempo apaciguar con esta ofrenda santa, pura y agradable que era su sangre, la ira de Dios. Mientras Cristo hace esto en la cruz, consiguientemente perdona a todo aquel que por medio de la fe cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Querido hermano, no te olvides entonces, Cristo vino a morir por nosotros, en lugar de nosotros, ofreciendo una muerte vicaria, ofreciendo una muerte sustituta, aunque Él sabe perfectamente que el hombre no merece ser perdonado, el hombre merece y siempre merecerá ser tomado y lanzado al lago de fuego. Pero la cruz del Calvario es una muestra del tremendo amor de Dios, de la tremenda gracia de Dios, del tremendo perdón de Dios. Detente en tu caminar, por favor. Detente ahí donde estás y piensa en esto. Si hoy día mueres, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dónde pasarás tu eternidad? Solo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hace la diferencia. El Dios de paz te bendiga y traiga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo sobre ti. Dios te bendiga mucho.